Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Sofía y en este video voy a estarles hablando de mi último esfuerzo para escribir mi libro de cuentos. Como ustedes ya saben, he estado haciendo este reto desde septiembre del año pasado, lo comencé en el 2023 y por fin este reto está llegando a su fin y quería documentar un poco mi proceso durante esta última semana de reto, mi proceso de escritura, cómo organicé todo y así ustedes puedan ver cómo fue organizar el último cuento de mi libro, pero también se puedan motivar para dar esos últimos pasos para terminar lo que sea que ustedes estén escribiendo, ya sean ensayos, canciones, poemas, novelas o cualquier otra cosa. Espero que este video los ayude a motivarse y a dar ese último esfuerzo que es necesario siempre para poder cerrar una historia o algo que hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo. Así que vamos a comenzar. Primero que nada quería contarles un poco por qué quise hacer este video. Como ya les dije anteriormente, quería documentar de alguna forma este último cuento que iba a escribir y además poder motivarlos. También quería motivarme a mí misma porque sentía que al tenerlos a ustedes como en el detrás de escena iba a sentirme un poquito más motivada para poder escribir y no estaría postergando todo una y otra vez. Esas eran mis metas al grabar este video. Dentro del proceso general de este reto, yo siempre organizo mis cuentos los primeros días de la semana. Generalmente lo hago el domingo de la semana anterior o también el lunes de la semana donde comienza el cuento que tengo que escribir. Y no fue distinto en este caso. El lunes me dediqué a planificar todo, a organizar. Ahí les voy a estar mostrando en los videos a continuación cómo organicé un poco las cosas. Y luego comienzo a escribir ya desde el martes, miércoles hasta el domingo. Y en este caso eso fue exactamente lo que hice. Fui escribiendo, no todos los días, hubieron días que tuve otras cosas que hacer, que tuve mucho trabajo o tuve otras eventualidades y no pude escribir tanto. Eso también no me permitió estar tan concentrada los primeros días de la semana. Así que al final concentré la escritura de este último cuento en los últimos días de la semana, o sea, viernes, sábado y domingo. Bueno, estoy en el primer día de este día de escritura de la última semana y quería mostrarles un poco lo que tengo hasta ahora organizado para este último cuento. Esta es mi plantilla de Notion. Aquí tengo el narrador, primera persona, el status es que está siendo recién como ploteado, por así decirlo. Estoy recién haciendo el plotting de este cuento. Tengo aquí el plot en sí, y es que básicamente este cuento es un diario de vida de un personaje que ya salió en otros cuentos, pero aquí se explica más su historia. Por lo mismo aparecen muchos personajes, no son todos los personajes de todos los cuentos que he escrito porque hay varios que no se relacionan a este personaje en particular, pero sí son muchos personajes porque es básicamente toda una familia. Aquí encontré un artículo muy bueno que yo creo que me va a inspirar mucho y que es más o menos la historia también que yo quiero contar de Ethel y Edmund. Así que tengo ese artículo, estuve leyendo también otros artículos. Tengo la letra de la canción, no sé por qué razón en Notion me sale la letra de la canción de esta forma, no con separaciones. Pero básicamente esta es la canción Lavender Haze, que es en la que se inspira este cuento. Y aquí tengo el mood board que hice, que es este de acá. Entonces aquí yo tengo distintas fotos que quiero que demuestren un poco la historia. Siento que me va a inspirar mucho. Estas fotos me van a ser una gran inspiración. También estas fotos me han ayudado a ver cosas que tal vez yo no conocía tan a fondo y que me hicieron reflexionar mucho más en torno a la historia que voy a estar contando. Y siento que ahora estoy mucho más preparada para el cuento que quiero escribir. Estoy con la página en blanco, pero estoy emocionada porque ya es el último paso antes de terminar este reto tan largo que estoy haciendo desde septiembre, cada semana, con solo 4 semanas de descanso entre medio, pero todo el resto de semanas han sido semanas muy intensas de mucha escritura y estoy preparada para ya empezar a terminar esto. Me da pena, pero al mismo tiempo me da mucha emoción porque este libro está quedando muchísimo mejor de lo que yo pensé que me iba a quedar. Yo partí viendo este libro como
algo, un reto, algo divertido para hacer, y si me gustaba el resultado pensaba publicarlo. Sin embargo, ha sido un reto muy difícil a momentos y un reto también muy fructífero y satisfactorio en otros momentos, y siento que me falta todavía editar mucho, pero creo que la base de esto, el material que tengo en bruto, está siendo muy interesante de leer y estoy muy feliz y emocionada. Ya quiero poder compartir más de esto con ustedes. Bueno, quería mostrarles un poco el avance que tengo del cuento. Aquí ya empecé a escribir algunas partes, algunos extractos del diario de vida que les conté que es la base de este cuento, pero también para poder organizarme. Antes de eso escribí aquí una cronología del personaje protagónico, y esta cronología la hice más que nada basándome en lo que ya pasó en otros cuentos o lo que ya se sabe de otros cuentos. Así que esto me está ayudando. Igual me da un poco de miedo porque no quiero que este cuento sea como un compendio de todos los otros cuentos, o no de todos los otros cuentos, pero de muchos otros personajes, y que pasen muchas cosas y se pierda un poco el foco, que es lo que va a pasar principalmente entre los personajes protagónicos. Pero sí lo quiero tomar como guía. Lo otro es que cada vez que escribo este cuento tengo que guiarme en otro que escribí, que igual pasan cosas en paralelo con este, pero hasta ahora siento que me he organizado un poco bien. Igual estoy un poco preocupada porque estamos a viernes y yo generalmente termino los cuentos los días domingos, es como mi plazo final, y me quedan 3 días, así que no he podido avanzar mucho, pero creo que ahora voy a escribir, espero poder escribir harto y avanzar lo más posible para que ojalá el fin de semana no me quede tanto que escribir. Así que eso. ¿Cómo me sentía al principio cuando estaba planificando? La verdad me sentía un poco asustada porque era el cuento final. No solo tenía que escribir una historia muy específica, muy particular, sino que además tenía que cerrar este libro. Yo no quería escribir un epílogo diciendo qué pasó con los personajes, sino que quería que el epílogo, entre comillas, estuviera dentro del mismo cuento, que no es que esté escrito como epílogo, pero sí cierra historias o cuenta un poquito de qué pasó con los otros personajes que ya se conocieron en los cuentos anteriores. Este cuento sí está centrado en 2 personajes en particular, más que nada en uno, porque es un cuento con un narrador en primera persona, así que me enfoqué mucho en este personaje en particular, pero además tenía que hablar de muchísimos otros personajes que salieron en algunos cuentos, otros que solo salieron en uno, pero tuve que hablar de muchos personajes, de muchas situaciones distintas que pasaron, y además fueron muchas épocas porque fue desde los 50 hasta el 2022, así que tuve que abarcar tantas épocas, tantas generaciones, que eso hizo que me costara un poco escribir. Y ya el día domingo escribí algo así como 6.000 palabras, lo cual es mucho. Los días anteriores había logrado escribir 4.000 y solo en el domingo escribí como 6.000. Me quedó un cuento muy largo que obviamente en el proceso de edición voy a tener que quizás quitar algunas escenas, quitar diálogos, pero voy a tener que acortarlo definitivamente. Creo que me quedó un poquitito largo el cuento. Escribir las últimas líneas fue muy emocionante. Aquí van a poder ver el video de cómo fue escribir las últimas líneas de mi cuento. Fue una experiencia muy emocionante, me sentí muy feliz de poder terminarlo, me gustó mucho el resultado y al mismo tiempo me sentí un poco vacía porque ya terminé por fin el reto, y me da un poco de pena porque fue un reto que fueron muchos meses. Creo que ha sido mi proyecto de escritura tal vez más agotador, porque los otros que he tenido solo escribo las veces que yo siento las ganas de escribir. En cambio en este reto me empujé a mí misma a escribir incluso cuando no tenía ganas de escribir, cuando estaba muy cansada, cuando no quería hacer nada. No sé si a veces escribir cuando no estás bien sea la mejor opción, pero a veces empujarte un poquito a escribir o solo sentarte frente a la página en blanco, o incluso solo planificar lo que vas a escribir, te ayuda un poco y te va demostrando que sí puedes escribir más de lo que crees, incluso cuando no tienes ganas y cuando crees que no tienes nada que escribir, cuando no querías hacer nada. Darse uno mismo el empujón siento que siempre ayuda,
y es también uno de los tips que siempre uno escucha de escritores ya profesionales con muchos libros publicados, famosos. Siempre dicen, a veces no dan ganas de escribir, pero uno tiene que hacerse las ganas de alguna forma. Así que eso es como terminé el reto por fin, y mis sensaciones finales son esas mismas, que estoy muy feliz, estoy emocionada, me siento un poco vacía, pero también estoy preocupada porque ahora se viene todo el proceso de edición. Quiero hacer un video específicamente hablando de mi proceso de edición, así que espérenlo pronto. Y bueno, quería también darles unas últimas palabras motivacionales a ustedes. Si tú estás en un proceso de escritura, estás escribiendo una novela o un libro de cuentos como en mi caso, o un libro de poemas, o como ya dije, de ensayos, obras de teatro o cualquier cosa que estés escribiendo en este momento, si ya estás en el tramo final y ya ves el punto final de tu historia cerca, lo ves venir, yo sé que a veces es difícil, en especial cuando tienes que cerrar una historia, pero deja que el tú que edite esa historia sea el que realmente revise si estuvo bien el punto final. Ahora dedícate a fluir con las palabras, a tal vez escribir lo que tú quieres escribir, incluso aunque después borres escenas, aunque borres palabras o aunque añadas cosas. Ahora dedícate a fluir con la escritura y a llegar a ese último párrafo, a esa última frase, porque te prometo que va a ser una sensación muy gratificante. Te vas a sentir muy feliz contigo mismo por haber terminado tu historia. Yo sé que al principio cuesta mucho, yo antes nunca terminaba historias. La primera historia que terminé de escribir fue cuando tenía como 18 años o 19, y de ahí en adelante se me hizo mucho más fácil terminar mis historias, terminar mis novelas o mis cuentos, pero todo es gracias a que terminé la primera. Si tú estás en este momento escribiendo tu primera historia y sientes que es imposible terminarla, espero que este video sea una motivación y sea como un impulso para que continúes escribiendo, para que logres llegar a esa página final. Y luego ya en la edición pasan muchas cosas, eso es verdad, se borran cosas, se añaden cosas, pero ahora tu meta es lograr cerrar la historia. Y ya para cerrar el video, quiero invitarte a ser mi lector beta. En el caso de que hayas estado siguiendo mi proceso de escritura durante todos estos meses y hayas estado muy interesado en mis historias, puedes hacer clic en el survey o la encuesta que te voy a dejar abajo, donde puedes responder unas preguntas, y así yo después voy a poder contactarme contigo para enviarte el manuscrito de mi libro de cuentos para que seas uno de mis lectores beta. Si estás interesado, te invito a hacer clic en el enlace que voy a dejar abajo y contestar a las preguntas. También en TikTok estoy subiendo mucho contenido acerca de este libro. Ahí pueden ver las distintas vibras de mis cuentos, frases interesantes, y también los puede motivar a querer leerlo si es que desean hacerlo en el futuro. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, te invito a darle like, y si quieres ver más contenido de este tipo, te invito a suscribirte en mi canal haciendo clic abajo. Y eso es todo por hoy. Espero que tengas un lindo día por delante y nos vemos en la próxima. ¡Chao!